Dios es bueno, mis hermanos. Así es que veamos nosotros, mis hermanos, cuando Cristo vino a la tierra. ¿A qué vino nuestro Señor? ¿A qué vino? ¿A darnos salvación? ¿Vino a darnos, a regalarnos una vida eterna? Vino, pero también vino a sanar física y mental y espiritualmente. Vino a muchas cosas. Vino muchas cosas. Muchos de nosotros decimos, bueno, vino a salvar. Amén. Estamos salvados todos los que hemos puesto los ojos en Cristo Jesús y hemos creído en Él, en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, todos aquellos. Entonces, gloria a Dios, nos ha dado una salvación. Pero también yo creo, mis hermanos, que nuestro Señor vino a sanarnos física, mental y espiritualmente en nuestra propia vida. Así que, a Dios, hermano mío, a Dios, no solo le importa la situación religiosa, sino que le importa nuestra propia vida. Le está importando, mis hermanos, a Él le importa toda nuestra vida, le importa nuestra familia, le importa la vida como la llevamos. Nuestro Señor le interesa todo lo que tú vives, lo que tú haces, cómo andas, dónde estás, todo le interesa a nuestro Señor. Por eso a nuestro Señor le interesa toda nuestra vida. La santidad, el estilo de vida en el cual vivemos, lo que estamos haciendo, mis hermanos, cómo vivemos en el Señor, todo eso le está importando a nuestro Señor. Por eso nuestro Señor quiere restaurar la vida. Quiere restaurar la vida de cada persona, de cada familia. Quiere hacer regresar los hijos hacia los padres y los padres hacia los hijos. Quiere que haya un perdón entre ambos. Que no guarden rencor, que vivan una vida de temor a Dios. Y eso es lo que Dios quiere, entrar en la casa, en el hogar de cada uno. Entonces yo creo, mis hermanos, que debemos nosotros de ser conscientes de lo que Dios está proponiendo. Entonces vemos que a Dios le importa también la restauración de toda la familia, pero una restauración total, no parcial, no por un poco, sino que quiere hacer una restauración total del matrimonio, una restauración total de la relación de hijo con padre, una restauración total de la humanidad hacia Él también. Por eso recordemos, mis hermanos, el problema que había en el Edén cuando entró el problema, el pecado, pero cómo estaba anteriormente Adán y Eva viviendo. Por eso veamos que con la vida humana es importante para Dios. Por eso Jesús murió por nuestros pecados, pero también por sus llagas fuimos sanados. Cargó con todas nuestras tristezas, incomprensiones por cada injusticia vivida. Todo eso. Por eso hace un momento dije cómo estaba antes la relación con Dios y Adán y Eva antes del pecado. ¿Cómo estaba? ¿Había una relación buena? Adán hablaba con Dios todo el tiempo, cada vez que quería, nuestro Señor lo buscaba, tenía una plática con él y había una armonía entre él y Adán. Pero cuando entra el pecado, se pierde esa armonía. Se pierde esa sintonía con Dios. Y por ello es necesario, mis hermanos que me están escuchando, que poder restaurar la relación con Dios. Por eso, en cada aspecto de la vida humana es importante para Dios. Es importante. Ya entró el pecado, claro. Pero veamos, hermanos míos, ¿por qué vino Jesús? Jesús vino ¿para qué? Para liberarnos del pecado. Pero también por las llagas, por sus llagas fuimos sanados. Vino para sanarnos. Él cargó también con nuestras tristezas, con nuestras incomprensiones. Por cada injusticia vivida que hemos vivido en esta tierra, Dios cargó con todo.
Yo no sé cómo está tu relación a hoy. Yo no sé cómo te encuentras. Que quizás hay incomprensiones, pero Dios ya pagó, Jesús ya pagó todo. Veamos, hermanos míos, creer en Dios. Por eso que Él no vino solamente para salvar las almas, sino también para que tuviéramos vida, una vida feliz, una vida armoniosa. Muchas personas dicen, pero es que en el mundo vamos a tener aflicción. Sí, en el mundo tenemos aflicción, claro, lo entiendo, pero estando Jesús con nosotros, en nosotros y en la vida de nosotros, no hay por qué temer. Y ese es el problema que muchos tienen, que en cuanto vienen los problemas se pierde la relación con Dios, y por ello veamos que no está trabajando Dios como debe de trabajar en el corazón de cada uno. Por eso el estilo de acercamiento de Jesús debe de marcar nuestra vida. Cuando Jesús se acerca a ti, cuando Jesús viene a tu propia vida, cuando entra en tu corazón, cuando entra en ti, entonces, mis hermanos, hay un cambio radical, un cambio tan grande, porque Jesús está dentro de tu corazón. La gente que está herida, la gente que está rota, y por eso a veces se hieren a otras personas. ¿Por qué? Porque no quieren la restauración que Cristo les está ofreciendo. Por eso, cuando Jesús viene a tu vida, debe de marcar algo precioso dentro de ti. Hay algo que Dios marca dentro de tu corazón, dentro de tu vida. Y recordemos, ¿qué es el pecado? El pecado es una conducta autolesiva que nos hace daño a nosotros mismos. El pecado es una conducta mala, que nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Le dirás tú, pero es que le hago daño a las demás personas. Es parte, pero el primero que te haces daño eres tú, el que estás cometiendo el pecado. Cuando odias, cuando atacas, cuando hablas mal de la gente, cuando no amas a tu prójimo, cuando no respetas a tus padres, si hay un joven que nos está escuchando en este momento. Cuando se pierde esa relación, el único que se afecta es la persona que está guardando ese rencor en su propia vida. Por ello, Jesús viene a liberar a aquellas personas. Por eso nosotros, ¿por qué nos vamos a hacer daño a nosotros mismos? Dejemos el pecado, abandonemos el pecado y busquemos la cercanía con Dios. Vivamos esa cercanía con Dios. Jesús vino sobre todo a sanar en todas las áreas, a sanar tu corazón, a sanar tus heridas de tu alma, a sanar tu mente, a sanar físicamente. Hay que creerle a Dios. Muchas personas están enfermas y diciendo, bueno, si Dios permite que yo esté enfermo, pues voy a estar enfermo. No, mis hermanos, déjenme decirte, pregúntale a Dios. Si Jesús vino a sanar, si Jesús vino a liberar, por eso Jesús vino sobre todo a sanar en todas las áreas. Hablé de la mente, del corazón, hablé del alma, hablé de tu espíritu, porque hay espíritus heridos, hay espíritus también entristecidos, porque personas que están viviendo una vida de tristeza, una vida de melancolía, y peor en estos tiempos donde ha habido tanto problema, que como las personas han sido separadas de sus padres. Muchos que están en Estados Unidos fueron enviados a México o a sus lugares de nacimiento donde nacieron, fueron enviados separados de sus hijos. Hay una tristeza en aquellos hombres que están viviendo solos, separados de su familia por causa de la deportación y todo esto. Pero aquellos que me están escuchando, déjenme decirles, no están solos. Nuestro Señor está con ustedes. Dios está ayudándolos en todo. No están solos, no están abandonados. Deja entrar a Dios en tu corazón. Deja entrar a Jesús dentro de tu corazón. Busca a Jesús y verás que el Espíritu Santo va a obrar y te va a conducir sobre todo la verdad.
te va a conducir, te va a consolar. Si hay tristeza, te consuela el Espíritu de Dios. Si hay melancolía, si hay depresión, te consuela el Espíritu de Dios. Aquellos que me están escuchando, claro, cuando vienen estos tiempos de Navidad, que muchos están esperanzados a que estos tiempos y todo, mira, lo mejor que tienes dentro es a Jesús en tu corazón. Eso es lo que tú debes de siempre darle gracias a Dios por lo que tú tienes dentro. Por eso, mis hermanos, veamos que esto es lo que nuestro Señor está hablándonos en este tiempo. Por eso vemos nosotros que, por eso dije, cuando nosotros nos acercamos a Jesús, viene a cambiar nuestra propia vida. ¿Cómo estaba el mundo anteriormente? Había un mundo perfecto, pensando que tal cosa no podía existir, pero en realidad sí hubo un mundo perfecto. Sí había una perfección, mis hermanos, cuando Dios hablaba con Adán. Dice allí la palabra de Dios, hermano, que cuando Dios comenzó a crear el cielo y la tierra no tenía forma ni había en ella nada que tuviera vida. Las aguas estaban cubiertas por una gran oscuridad, pero sobre la superficie del agua se movía el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, allí estaba nuestro Señor. Había un caos anteriormente, pero Dios vino a arreglar ese caos. Vino a arreglar todo lo que está desarreglado. Si en el principio el Señor mismo comenzó a crear el cielo y la tierra, que no tenía forma, que no había nada en ella que tuviera vida, empezó a darle vida a todo. Ahora también, aunque hay un caos aquí en esta tierra, hay odio, rencor, pero Dios quiere empezarle a dar vida a todo lo que se está perdiendo, a todo lo que se está muriendo. Quizás en estos momentos que personas están muriendo de tristeza, de melancolía. Déjame decirte, mi hermano, Dios quiere darte vida, Dios quiere darte alegría. Despierta. Por eso en el principio creó Dios. Dios contempló que todo lo que había hecho y vio que era muy bueno, pero muy hermoso. Sin embargo, el pecado lo cambió todo. Siempre el pecado es lo que convierte todo. Lo que convierte todo, lo que destruye todo, destruye familias, destruye matrimonios, destruye relaciones entre hijos y padres. El pecado es destructivo. Por eso tenemos que alejarnos del pecado. Si el pecado quiere entrar en tu corazón, tienes que alejarte, tienes que echarlo fuera. No debes de aceptarlo que entre dentro de tu corazón. Es pecado. Es el pecado que viene a destruir. Cuando entra el adulterio dentro del hogar, entró el pecado y quiere destruir el hogar, quiere destruir la casa, la relación entre los esposos. Cuando entra la fornicación dentro del hogar, mira nomás, cuántos padres de familia se dan cuenta de que sus hijos están viviendo en unión libre y así lo aceptan. Aún hay cristianos, hermano, cristianos que aceptan que vivan sus hijos en unión libre dentro de sus propios hogares. ¿Por qué no hablan con sus hijos? ¿Por qué no les dicen, hijos, te tienes que casar? Si ya tienes esposa, tienes mujer y ya tienes tu pareja, aquí entras pero casado. No debemos de aceptar, hermanos, el pecado dentro de nuestro hogar. Hablar con nuestros hijos para que cambien su forma de ser. Porque cuando entra el pecado dentro de nuestro hogar, hermano, viene a destruir nuestra casa, nuestra relación. Dirás tú, pero es que están viviendo bien, están viviendo a gusto, déjenlos vivir tranquilos. No, mis hermanos, hay pecado dentro del hogar y se pierde la relación con Dios. No lo hagan. Hablen con sus hijos, que se casen y vivan en ese orden de Dios.
Por eso vemos nosotros, mis hermanos, que Dios vino ahora a la tierra, pero para construir todo. Ahora en el mundo había dolor, sudor y muerte. ¿Por qué? Porque había dolor, sudor y muerte por causa del pecado. Cuando entra el pecado, cuando viene el pecado, viene a acabar con todo, a arrasar con los matrimonios, a arrasar con las relaciones entre familias. Por favor, les pido, no terminen el año 2019, no lo terminen sin que se hayan perdonado unos a otros. Perdónense unos a otros. No terminen este año, porque es este año con dolor, con angustia, con rencor. No. Por eso lo que estoy hablando, mis hermanos, que en el mundo había dolor, sudor, muerte por causa del pecado. Pero las cosas viejas se van desgastando también. Los autos se corrompen, las personas se envejecen y luego mueren. Esta es una ley inmutable. Por eso debemos de acercarnos a Dios, para que Dios regenere nuestra propia vida, para que Dios nos dé una oportunidad de conocerlo a Él. Y este tiempo que vamos a vivir en esta tierra, vivirlo bien con nuestro Señor. Por eso, vivirlo bien, mis hermanos, porque la vida, entonces es una lucha. Una lucha que estamos intentando mantener un orden, cuidando de las situaciones de la vida, del áreas de la vida. La lucha contra ¿qué? Contra las enfermedades físicas, la lucha contra todas las situaciones adversas, la lucha contra las relaciones que tenemos en contra de nuestros hijos. No. No debemos de tener esas luchas tan tremendas. Al contrario, mis hermanos, dejar que entre la relación de Dios nosotros. Muchas personas lo que subestiman es la salud. Un mal balance entre lo físico y lo emocional y lo espiritual. Hay un mal balance entre lo físico y lo emocional y lo espiritual. Tenemos que balancear, mis hermanos, entre lo físico, lo emocional y lo espiritual. Haya un balance. Cuando hay un balance, hermanos míos, en esto, entonces nuestra relación con Dios va a ser mejor cada día. Por eso, puede resultar un afecto negativo a la salud en general cuando no hay un buen balance. Por ello, mis hermanos, veamos cómo Dios desea. ¿Cuál es el ministerio de Cristo? ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? Porque en el comienzo del ministerio de Jesús cuando empezó su ministerio en la tierra, fue un encuentro con Satanás, donde fue tentado para mostrar sus poderes de manera no espiritual, mis hermanos. El encuentro, él se enfrentó con el enemigo y lo venció también. Fue vencido en la cruz del Calvario. Satanás fue vencido también en el desierto. Jesús lo venció por nosotros. Nosotros no podíamos vencerlo, pero Jesús sí lo venció. Y Jesús al regresar del desierto, él cumplió todo lo que se había profetizado en Isaías. Por eso dice que al llegar a ser una gran luz, hermano, vino a ser una gran luz, hermanos míos, aquí en la tierra. Por eso, cuando dice la palabra de Dios, hermano, en Génesis 1:2, dice, la tierra no tenía forma ni había en ella vida, no había vida, nada que tuviera vida. Las aguas estaban cubiertas por la oscuridad, pero sobre la superficie del agua se movía el Espíritu de Dios. Las tinieblas son un reflejo de caos. Había muchas tinieblas. Pero, ¿qué son las tinieblas? Dice, el caos total, tinieblas cubrían el abismo. ¿Qué son las tinieblas? Tinieblas son un reflejo del caos.
o podríamos decir inclinación al desorden, eventualmente la muerte. Esa es la situación, hermano, en la cual hoy también estamos viviendo. Un mundo lleno de tinieblas. Un mundo lleno de tinieblas, lleno de caos, de problemas, del mal. El poder del maligno está atravesando por toda esta tierra. El poder del mal está haciendo estragos en la humanidad. Pero Jesús vino a darle vida a todo ese caos, a todos aquellos que están viviendo ese caos. Por eso podríamos decir que ese es el desorden y también la muerte que se está moviendo en cada país. Se está moviendo la muerte, se está moviendo el desorden, se está moviendo el caos. La luz revela el desorden del caos que el hombre espiritual reconoce como pecado. La luz, cuando viene la luz, está revelando todo el pecado, se está viendo todo el pecado. Por eso debemos nosotros permanecer en el Señor. Yo le doy la gloria a Dios, mis hermanos, porque nos da la oportunidad de permanecer en Cristo Jesús, permanecer en Él, vivir en Él, caminar por Él. Eso es lo que nuestro Señor está ayudándonos a revelar todo esto. Por ello, mis hermanos, veamos que cuando nos está diciendo, cuando nos dice, cuando nos dice la palabra de Dios, que la gente estaba en la oscuridad, que había visto una gran luz, y para aquellos que vivían en la tierra, donde la muerte arroja su sombra, ha brillado una luz. A partir de entonces Jesús comenzó a predicar, pero cuando empezó a predicar, tuvo un enfrentamiento, mis hermanos, tuvo un enfrentamiento con Satanás en el desierto. Y Jesús venció. Jesús venció en el desierto por ti y por mí. Y desde que Él venció, entonces empezó a entrar la luz. Entró la luz en el mundo. Entró la luz en el mundo, mis hermanos. Esa gran luz, mis hermanos, que muchísima gente de las regiones de Galilea, Judá y de Nápoles seguían a Jesús. También venía gente de la ciudad de Jerusalén y de los pueblos que estaban al otro lado del río Jordán. Estoy hablando de Mateo 4:25. Cuando miraron que entró la luz, muchas personas lo seguían. Entra la luz, hermano mío, al mundo, y el mundo, hermano, empezó a alumbrarse por la presencia de Dios, la presencia de Jesús. Entonces, mis hermanos, ahora que nosotros estamos en la presencia de Dios, cada uno de los hijos de Dios, cada cristiano, que donde quiera que vaya, está alumbrando dentro de la oscuridad. Está alumbrando, sigue caminando donde quiera, estás en tu trabajo, hay esa luz que está allí. La oscuridad, hermano mío, avergüenza la oscuridad. Por ello, mis hermanos, cuando Jesús venció a Satanás, cuando Jesús lo venció, lo vence, mis hermanos, y cuando lo vence, entonces ganó una gran victoria. Les habla el pastor Raúl Ríos de la Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final, que estamos ubicados en calle Estado 29, número 101, en la Colonia Obrera, primera sección. Aquí estamos, mis hermanos, aquí estamos cada uno de nosotros, siendo guiados por esa presencia de nuestro Señor. Dios es bueno, mis hermanos. Así es que si no tienes un lugar donde congregarte, vente, con gusto aquí estaremos. Estamos en Tijuana, Baja California, Iglesia de Cristo, Ministerios Llamada Final, Casa del Padre. Bendito Dios. Seguimos adelante, mis hermanos. Seguimos viendo la palabra que Dios nos ha dado. Esta palabra, hermanos míos, en la cual estamos siendo bendecidos.
Por eso cuando la gente que estaba en la oscuridad ha visto una gran luz, y para aquellos que vivían en la tierra donde la muerte arroja su sombra, ha brillado una luz. La muerte, mis hermanos, está por todos lados. Pero nosotros como iglesia debemos de seguir bendiciendo a nuestros vecinos, proclamando bendición para Tijuana, proclamando bendición para México, proclamando bendición para las familias, proclamando bendición, hermanos míos, para todos aquellos que buscan al Señor. Y aún los que no lo buscan, también hay que bendecirlos. Le damos la gloria a Dios, mis hermanos. La gloria a nuestro Señor, mis hermanos míos, porque de Él es toda la gloria. Por eso, hermanos míos, cuando viene la luz, a partir de entonces Jesús comenzó a predicar. Empieza a predicar, hermano, empieza a hablarle a la gente. Pero ¿qué les estaba diciendo? Arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. Arrepiéntanse, entró el reino de los cielos. Entonces, mis hermanos, Jesús recorría toda la región de Galilea y enseñaba en las sinagogas, anunciaba las buenas noticias del reino de Dios y sanaba a todos los que estaban enfermos. Jesús se hizo muy famoso en toda la región de Siria. La gente le traía personas que sufrían dolores, enfermedades o que tenían demonios. También le traían a los que sufrían de ataques y que no podían caminar ni moverse, y a todos ellos los sanó. Mira nomás, a todos ellos los sanó. Mucha gente de las regiones de Galilea, Judea y Decápolis seguían a Jesús. También venía gente de la ciudad de Jerusalén y de los pueblos que estaba al otro lado del río Jordán. ¿Cuánta gente no seguía a Jesús? Pero tenemos que seguir a Jesús, pero también meterlo en nuestro corazón. Seguirlo y meterlo en nuestro corazón. Y obedecer su palabra. Obedecer lo que Él nos ha mandado hacer. Por ello, mis hermanos, veamos lo que la palabra de Dios nos está diciendo. La palabra de Dios nos dice en cada momento, nos está hablando. Vemos nosotros que cuando Jesús entró, el mensaje que traía Cristo, ese mensaje de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el reino del Señor se había acercado. Ya estaba el reino de Dios aquí en esta tierra. Jesús caminó en ese reino. Lo trajo ese reino. Nosotros no debemos de salirnos del reino de Dios. Debemos de seguir adelante en el reino de Cristo. No salirnos. El pecado no debe de permanecer en nosotros, porque el pecado nos saca del reino de Dios. Debemos de quitar toda tristeza, toda melancolía. Arrepiéntanse. Arrepiéntanse todos los que están escuchándome. No sigan con su pecado. Por eso, cuando dijo el gobierno de Dios se encuentra el orden y la salud espiritual. ¿En dónde? En el gobierno de Dios. En el gobierno de Dios, hermano, o sea que en el reino de Dios se encuentra el orden, la salud espiritual y la física. Salud espiritual y salud física. ¿En dónde se encuentra? En el reino de Dios. Por ello, mi hermano, en el reino de Dios no es comida, no es bebida, sino que es gracia, paz. Es amor de Dios, lo que estamos en el reino del Señor. Por ello, mis hermanos, veamos lo que Dios está trayendo, lo que Jesús trajo. Jesús no solo enseñaba en la sinagoga, sino también sanaba toda enfermedad, dolencia entre la gente. Esto incluía diversas enfermedades, dolores graves, endemoniados, epilépticos, paralíticos, de todo. De todo venía a sanar. ¿Hay algo imposible para Dios? ¿Tú que me escuchas? Yo te digo, ¿hay algo imposible para Dios? ¿Qué Dios no puede hacer en tu vida? Mira, te voy a decir una cosa que me estás escuchando. Dios quiere sanar tu familia. Dios quiere restaurar tu matrimonio. Dios quiere restaurar la relación de tu hijo
con su Padre. Dios quiere restaurar la humanidad. Dios viene a traer el reino de Dios. Vivan, caminen en el reino de Dios. En el reino de Dios no hay depresión. En el reino de Dios no hay tristeza. En el reino de Dios, hermano mío, no hay dolor, porque Cristo está contigo, porque Cristo está en tu corazón, porque Dios te ha dado una oportunidad tan grande para poder caminar en ese reino de Dios. Por eso, mis hermanos, ¿qué había en el mundo? ¿Qué es lo que había? Enfermedades. Había paralíticos, epilépticos, endemoniados. Había diferentes clases de enfermedades. Había cánceres. Había cáncer, diabetes, de todo. Pero todo porque entra por causa del pecado. Por causa del pecado ha entrado todo eso. Y cuando entra el pecado, mis hermanos, viene a destruir a toda la humanidad. Toda la humanidad, hermano, está siendo llevada por causa del pecado. Satanás está engañando a muchos. Satanás está engañando, hermano, a familias completas, a matrimonios. Muchos hombres o mujeres están traicionándose en sí. Muchas personas ya no se quieren casar y viven en unión libre, en fornicación, en pecado. Y cuando nacen sus hijos nacen fuera del orden de Dios. Y por ello, mis hermanos, los hijos tienen problemas cuando crecen. ¿Por qué? Porque nacieron en la oscuridad. Nacieron, hermanos míos, en el pecado. Por eso es necesario, mis hermanos, si hay uno que me está escuchando que no se ha casado, cásense. Vivan en el orden de Dios. Si hay alguno que esté enfermo, busca al Señor. Métete al reino de Dios. Métete al reino de Dios. En el reino de Dios vas a tener esa cobertura de nuestro Señor. Por ello, mis hermanos, Jesús se dirige también a todos los pobres de espíritu. A todos los pobres de espíritu Jesús se está dirigiendo y está diciéndole a los que lloran, a los que son perseguidos. Se está dirigiendo a los que lloran, a los que son perseguidos. ¿Cuántas personas no son perseguidas? En Estados Unidos, ¿a cuántas personas no quieren deportar para enviarlos para su casa, enviarlos para otros países? ¿A cuántas personas no quieren, cuántas familias no están siendo divididas? Mis hermanos, estamos hablando la verdad en la cual el mundo está lleno de caos. Está llena de un caos el mundo y el mundo necesita a Cristo. La humanidad necesita a Jesús. Nuestros hijos necesitan a Cristo. Por ello, muchas personas están sufriendo por situaciones emocionales. Es necesario que reciban una bendición especial. Por ello, la palabra dichosos, hermano, cuando está hablando, dice los pobres de espíritu, dichosos los que lloran. La palabra dichosos, hermano, en griego quiere decir makaroio, que también significa felices o bienaventurados. Hermanos que me escuchan, por favor les pido, les ruego que se pongan a cuentas con Dios, que sean agradecidos con Dios. Ya nuestro Señor abrió las puertas para que todo aquel que venga y vea a nuestro Señor Jesús y crea en Él. Por eso la palabra de Dios en Santiago 1:12, mira lo que dice Santiago 1:12. Al que soporta las dificultades, Dios lo bendice y cuando la supera, le da el premio y el honor más grande que puede recibir, la vida eterna que ha prometido a quienes lo aman. Cuando ustedes sean tentados a hacer lo malo, no le echen la culpa a Dios, porque Él no puede ser tentado ni tienta a nadie a hacer lo malo. Entonces, mis hermanos, ¿por qué? Él dice, ¿por qué debemos nosotros de soportar toda situación? Hay que soportarla también.
Pero cuando tú soportas cualquier situación, Dios te bendice. Dios bendice tu propia vida. Debemos nosotros de vivir humildemente en nuestro Señor, de vivir humildemente en Cristo Jesús. Jesús sigue quiere cambiar, Jesús quiere cambiar, vuelvo a decir, quiere cambiar la manera de pensar de las personas. Los que han oído, los que escuchan a Jesús. Cuando dice, han oído, se ha dicho, pero yo os les digo. Habló en contra de la hipocresía de los que juzgan a otros sin ver sus propias condiciones. Amonestó contra los falsos profetas y sobre la necesidad de la prudencia en la vida práctica. Sean prudentes, les dijo. Yo los exhorto a que cambien. Les exhorto a que sean prudentes todos aquellos que siguen a Cristo. Sean prudentes, sean sabios, sean astutos. Tengan esa sabiduría que Dios quiere que tenga cada uno de ustedes que me están escuchando. La gente que lo escuchaba se asombraba porque enseñaba con autoridad. Cuando escuchamos a Jesús es el que nos está dirigiendo, porque dice que la gente que lo escuchaba se asombraba porque enseñaba con autoridad, pero en realidad también porque lo que decía eran cosas prácticas de la vida real. Su ministerio era sin duda completo, cosas prácticas de lo que Dios decía. Jesús nunca dejó de podernos guiar en ese mensaje, en esa palabra. Por eso nuestro Señor Jesús cuando viene a hablar con nosotros, cuando viene a darnos esa vida. Mira, dice, por lo tanto, dice en Romanos 8, 1. Por lo tanto, los que vivimos unidos a Jesucristo, no seremos castigados ahora por estar unidos a Él. El Espíritu Santo nos controla, nos da vida y nos ha liberado del pecado y de la muerte. Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no era capaz de hacer, ni podrá haber hecho, porque nadie puede controlar sus deseos de hacer lo malo. Dios envió a su propio Hijo y lo envió tan débil como nosotros, los pecadores. Lo envió para que muriera por nuestros pecados. Así, por medio de Él, Dios destruyó el pecado. Lo hizo para que ya no vivamos de acuerdo con nuestros malos deseos, sino conforme a todos los justos mandamientos de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, ¿qué haremos nosotros? ¿Está bien cómo vivemos? ¿Está bien lo que estamos haciendo? ¿Por qué no entendemos la palabra de Dios? ¿Por qué no entendemos ese mensaje que Dios nos está diciendo que hagamos? Entendamos. Metámonos a ese reino que Dios tiene para nosotros, que tiene para tu casa, para tu familia, que Dios tiene, siempre lo tiene para que nosotros vivamos dichosos. Cuando tenemos un encuentro con Jesús, esos cambios vienen en nuestra propia vida. Por eso cuando se acercó el